El gran río de las Amazonas. Entre los muchos mitos que circulaban acerca de América, uno de ellos afirmaba que allí se encontraba el país de la canela. En 1541, Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, a quien éste había nombrado gobernador de Quito, dispuso una expedición en busca de los fantásticos bosques donde se producía especie tan codiciada. Pero la columna expedicionaria quedó maltrecha en su avance a través de los Andes. Al llegar al río Coca, Gonzalo comprendió cuán difícil iba a ser la prosecución de la empresa tan temeraria como la de buscar canela que no se vislumbraba por parte alguna. Aun así, y gracias a un bergantín que construyeron, lograron avanzar 200 leguas más hacia Levante. Fue entonces cuando los indígenas les revelaron la existencia de un gran río que seguía la misma dirección que ellos, a unas 15 jornadas de distancia. Pizarro ordenó a Orellana, uno de sus capitanes, que explorara aquella vía fluvial. El historiador Ciesa de León dice que las declaraciones de los indios se referían a un río muy grande y poderoso, que por él abajo había grandes poblaciones y caciques muy ricos, de tanto bastimento que aunque fueran 1000 españoles hallarían para todos abasto. Mandó el capitán general Francisco de Orellanas que con sus 70 hombres fuese a ver si era cierto aquello que los indios habían dicho, y que volviese con el barco lleno de bastimentos, pues veían en la gran necesidad en que se quedaban de comida. En diciembre de 1541 partió Orellana con el bergantín y halló una corriente tan rápida que en solo 3 días llegó a la confluencia del Coca con el Napo, donde comprendió que era imposible regresar. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro, que dando por muertos a Orellana y a sus compañeros, regresó a Quito sin esperarlos más. La expedición de Orellana siguió el curso del Napo a lo largo de centenares de kilómetros. A cabo de mes y medio, en febrero de 1542, llegaron a la confluencia con el Amazonas, que les pareció impresionante. El río era tan ancho de banda a banda que de ahí adelante que parecía que caminábamos por anchísimo mar engolfados, dice el padre Carabajal, cronista del viaje. Una vez allí decidieron construir otro bergantín de mayor capacidad y proseguir la ruta para buscar salida a su situación y llegar a un final para ellos completamente imprevisible. Los sufrimientos de los expedicionarios fueron inenarrables. Todo se confabulaba contra ellos. El calor sofocante, aunado a la humedad, los insectos, las fiebres, el hambre, las fieras y los indígenas de las orillas que les impedían desembarcar para aprovisionarse y descansar. En particular los terribles machiparos y los caribes que les arrojaban flechas emponzoñadas y diezmaban a los españoles. Incluso los atacaron mujeres en la aldea de Coñampayara, con tanta ferocidad y ardor combativo que Orellana dio al gran río el nombre de las Amazonas, que aún conserva. El citado padre Carvajal describe la espantosa agonía y muerte de uno de los expedicionarios herido por un dardo envenenado. Fue cosa de mucha lástima verle, porque se le puso el pie en que fue herido muy negro, y fue subiendo la ponzoña por la pierna de arriba, como cosa viva, sin se poder atajar, aunque le dieron muchos cauterios de fuego, con lo que se vio que la flecha traía yerba ponzoñosísima, que como subió al corazón, murió estando en mucha pena hasta el tercer día que dio el ánima a Dios que le crió. Por fin llegaron al Atlántico, en pleno verano de 1542, pero ello no alivió sus penalidades, ya que la travesía marítima hasta tierras pobladas por españoles ofrecía aún mayores dificultades. Durante casi un mes comieron solo caracoles, cangrejos y raíces vegetales, hicieron cuerdas con hierbas, convirtieron en velas sus propias mantas. El 26 de agosto, sin instrumentos náuticos, sin piloto y sin anclas siquiera, se aventuraron a bordear el litoral brasileño y de las actuales Guyanas, la costa más peligrosa y más brava que hay en todo este mar océano. Permanecieron embarrancados una semana en la peor situación, desesperando de salvarse, engolfado el bergantín grande en un rincón infernal, 7 días con sus noches, trabajando los compañeros con los remos por salir por donde habíamos entrado, hasta que pudieron quedar libres y seguir ruta. Por fin logró desembarcar Orellana a mediados de septiembre de 1542 en la isla de Cabagua, en el litoral de Tierra Firme, Venezuela. Regresado a España, el emperador Carlos V le otorgó el gobierno de los territorios por él descubiertos. Orellana emprendió otra expedición en 1544, pero al llegar a la barra arenosa del Gran Río, sucumbió a las fiebres malignas y la empresa fracasó. La conquista de Chile según Vivar. En 1558, el cronista Jerónimo de Vivar, compañero de Pedro de Valdivia, terminó de redactar su crónica de los reinos de Chile.
En ella relató toda la conquista hecha por Valdivia y sus compañeros. Es valioso recordar, entre muchos otros, 3 acontecimientos significativos que el cronista conquistador cuenta. Sobre la fundación de Santiago, en el valle del Mapocho, escribió: llegando fue al valle de Mapocho y ha llegado a la orilla del río que por este valle va. Repartió la gente que traía en 4 partes y cada una parte dio un caudillo. Mandó a la una parte que guardase el fardaje y lo tuviesen a buen recaudo. Este sitio por donde este río corre no se puede decir valle al respecto de lo que habemos dicho, porque desde el valle de la Bala, que es un puerto que en el invierno está nevado, que es un gajo de la cordillera que desciende de este a oeste, divide esta tierra en 2 partes. La parte de hasta aquí está una llanura entre la cordillera nevada y otra cordillera de pequeñas sierras que va cercana al mar. En este hay valles habitables, la cual cordillera va junto a la mar. Viene también y corre desde los reinos del Pirú, puesto que esta tierra sea doblada, hay muy grandes llanos. Ha llegado el general al valle de Chile, asentó su campo en un llano y, hechas 4/4 partes su gente, como tengo dicho, mandó el general a los caudillos de las 3 partes que corriesen aquel llano grande, cada cuadrilla con su cuadrilla por su parte, y fuesen por todas partes, porque los indios huían de una parte a otra con temor de los cristianos. Topaban en cualquiera parte con los cristianos, y a esta causa creyeron que había muchos cristianos que habían venido y estaban en la tierra. En este ejercicio pasaron 20 días, en los cuales envió el general mensajeros a los caciques y gente que viniese de paz. Incomportable fue el hambre que en esos 20 días padeció al campo por hacer esta diligencia importante, pues ya pasados estos días que habemos dicho, vinieron de paz el cacique Quilicanta y el otro cacique que arriba dijimos, que se dice Atepudo. Estos caciques hacían la guerra al cacique Michimalongo. Antes que nosotros entrásemos en la tierra, tenían gran diferencia entre estos 4 señores. Vinieron otros 11 caciques de la comarca, los más cercanos que eran amigos y allegados de aquellos 2 caciques, mayormente Quilicanta, por ser valeroso y ser uno de los incas del Pirú, estaba puesto por el inca en esta tierra por gobernador, y estando este inca en esta tierra cuando vino el adelantado don Diego de Almagro, y él le sirviese y se le diese por amigo, fue esta amistad parte que él fuese enemistado de los caciques e indios, como muchas veces suele acaecer. Era principalmente adverso suyo, Michimalongo, el cual le quiso matar. Viendo el Quilicanta la enemistad que le tenían y le mostraban, adjuntó a todos sus amigos y viose a poblar el valle y río Mapocho. De allí les hacía la guerra a los caciques Michimalongo y Tanjalongo, la cual tenían muy trabada cuando el general allegó con los cristianos a esta tierra. Los caciques salidos de paz, el general los juntó y les habló, haciéndoles saber a qué venía y que se daban la obediencia a su majestad y servían a los cristianos como hacían los caciques e indios del Pirú, que ellos y sus mujeres e hijos e indios serían bien tratados y mantenidos en paz y quietud y justicia, y que supiesen que no se habían de rebelar contra los cristianos a pena que, si acaso se rebelasen y quebraban de lo que le prometían y no obedecían a los mandamientos reales, serían muy bien castigados como hombres rebeldes, lo cual les dio bien a entender con un indio que sabía y entendía muy bien la lengua, y el mismo inca Quilicanta, por ser del Cusco, a lo cual respondió por todos que él había venido con todos aquellos caciques e indios a dar obediencia a su majestad y servir a los cristianos, y que así lo harían de allí en adelante sin faltar punto. Viendo el general los negocios en este término, se informó del temple de aquella tierra, y los indios le dijeron cómo hacía invierno y verano, y que el invierno venía cerca, en que llovía mucho. Luego mandó el general a los españoles que hicieran casas en que se guarneciesen del invierno, porque no pareciesen ellos y su servicio de caballos. Luego mandó a los caciques que con su gente por mitas les ayudasen a hacer las casas. Llaman mita mudarse los indios a 8 en 8. Lo primero que se hizo fue una iglesia en que se decía misa. El primer encuentro de los españoles con los araucanos aparece así en la crónica de Vivar. Pasados los 8 días mandó el gobernador levantar el campo y tornó a pasar el río de Nivequetén y caminó hasta donde se adjunta y era el río Biobío y por orillas bajo con toda la gente hasta junto a la mar. Asentó su campo junto al río Darién y el Biobío en un compás del llano que allí están. Hay de un río al otro media legua.
Tenía el campo donde estaba sitiado de una parte una pequeña laguna de agua dulce, todo lo restante era llano. Estuvimos allí un día y medio, y en este tiempo, la segunda noche, ya rendido el primer cuarto, vinieron por la sierra que vecina allí estaba, por encima de una loma que tenía 3 leguas de largo. Es de grandes quebradas que de ella proceden espesos y grandes árboles. Este es el camino y parte por donde ellos más se atreven a andar con su gente de guerra, porque en general en todos ellos, cuando vienen a dar españoles, asistían semejantes partes para tener reparo, y lo principal que buscan es tener huida. Traían esta gente un capitán que se decía Anabillo, hombre belicoso y guerrero. Bajado este capitán con su gente a lo llano, se pusieron en su escuadrón y comenzaron a tañer sus cornetas, porque otros instrumentos no usan. Con estas cornetas se entienden, y marchando hacia nosotros sus picas caladas y los flecheros sobresalientes, fue su acometimiento con tanto ímpetu y alboroto y gran alarido como lo usan, como era valle, resonaba el eco de las voces más furiosos y aún más temeroso. Ya el gobernador los estaba esperando con su gente, con el ánimo que en tal tiempo los españoles acostumbraban. Pelearon 3 horas que jamás pudieron romper a los indios. Eran tan recios los palos y tan espesos que daban a los caballos en las cabezas que les hacían empinar y revolver para atrás. Viendo el gobernador que no les podía entrar por valerosamente que peleaban y que los peones tenían trabajo en resistirlos, se apearon más españoles y entraron con toda furia, sin ser resistidos de los indios, pelearon dentro del escuadrón con los demás con tanto ánimo como para aquel tiempo era menester, y mataba y hería, y no se rendían ni se desbarataban de los indios. Antes ganaban tierra porque era oscuro, y así caían muertos los indios. Estaba tan espeso el escuadrón que todos los indios que mataban caían unos encima de otros, y los arcabuceros que no les hacían poco daño. Viéndose los indios vencidos, tomaron la huida y la sierra que estaba cerca, y por lo tanto fue el alcance corto, pero con todo esto quedaron muertos más de 300 en el llano, que era admiración verlos. Hirieron los indios 60 caballeros, y más de 100 caballos españoles y flechas y botes de lanzas. Luego otro día se entendió en curar caballos y caballeros y dar a nuestro Señor Dios gracias inmensas por las mercedes que le habían hecho en haberles dado la victoria a tan pocos españoles en tierra donde tanto número de bárbaros hay, y gente tan bestial que no dan la vida a su adverso, ni le toman a rehenes ni por servir, y por tanto convierte al español que no ha usado la guerra, que pelee con grandísimo ánimo y venda bien su vida para vencer y ganar juntamente con la vida, honra y fama. Por último, la muerte de Pedro de Valdivia en diciembre de 1553 y el papel que cumplieron Lautaro y Caupolicán, jefes araucanos, están descritos de la siguiente manera. Hechas estas consideraciones, con aquel ánimo que en semejantes tiempos no le faltaba, amaneció primero domingo de Pascua de Navidad y primer día del año del 54, caminó por el camino. Tenían los indios puestos y echadas las cabezas de los españoles que el día antes les habían muerto. No poca lástima y pesar sentía el gobernador, y aún juntamente conocía la desvergüenza que los indios tenían. A hora de misa mayor llegó a una loma no muy alta, la cual está a vista de la casa de Tucapel, de quebradas y malos pasos y árboles, y a la bajada de esta loma corre un pequeño río. Llegado el gobernador a la mitad de esta loma, que es más de una legua, y viendo los indios que ya tenían a los españoles en parte donde ellos se podían muy bien aprovechar de ellos, mejor que los españoles de ellos, salieron de donde estaban ocultos y comenzaron a tocar sus trompetas, que es una manera de cornetas hechas de hueso, y a amansarse por todas partes. Vistos por el gobernador, acaudilló sus españoles, animándoles como acostumbraba, y dio en los indios y acometió con el ánimo que en semejantes casos solía acometer. Como la gente era mucha, cada vez que acometían les dejaban españoles a los indios. El gobernador por bajar a los llanos, los indios por defendérselo. Pasaban trabajo los españoles, como eran pocos, y como el día iba entrando, el sol calentando, los caballos se les calmaban, los caballeros se cansaban, porque en esta tierra, en este tiempo es la fuerza del verano, y a mediodía le faltaba al gobernador. Algunos españoles todavía peleaban con aquella confianza de ser socorridos, y como los enemigos cada hora eran más y salían de refresco, y el sitio no era como los caballos lo había menester, y la calor grande, y fatigados de todas estas cosas, puesto que muchas veces los desbarataban y les hacían meter en unos montones, y viendo un mal indio que se decía Lautaro, que servía al gobernador, que los indios se aflojaban,
se pasó a ellos, diciéndoles que se animasen y que volviesen sobre los españoles, porque andaban cansados y los caballos no se podían maniar.